Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva, ese espacio donde compartimos historias que tocan el corazón y alimentan el espíritu. Si es tu primera vez aquí, te invito de todo corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos historias que te van a conmover profundamente. Y si ya eres parte de nuestra hermosa comunidad, déjanos tu like, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llevando estos mensajes a más personas que necesitan escucharlos. Hoy tengo algo muy especial para compartir contigo, algo que sé que va a resonar en tu alma, porque vamos a hablar de esas señales que Dios nos envía cuando está preparando algo grande en nuestras vidas, esos susurros divinos que a veces no sabemos reconocer pero que están ahí, guiándonos hacia nuestro destino. Déjame contarte la historia de alguien que vivió exactamente esto, alguien que pasó por cada una de estas señales sin darse cuenta al principio, pero que al final comprendió que Dios había estado preparando el terreno para algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esta es una historia real, de esas que te hacen creer de nuevo en el propósito divino, en esa fuerza invisible que nos sostiene incluso cuando sentimos que todo se desmorona. Hace algunos años, en una pequeña comunidad donde las casas se apretaban unas contra otras y todos conocían las historias de todos, vivía una mujer llamada Elena. Tenía 42 años y llevaba casi 20 trabajando en la misma oficina, haciendo el mismo trabajo día tras día, sintiendo como la rutina le había robado no solo el tiempo, sino también los sueños. Se levantaba cada mañana al sonido del mismo despertador, preparaba el mismo café, tomaba el mismo autobús, saludaba a las mismas personas. Su vida era predecible, segura, pero también vacía. Había algo en su interior que gritaba por más, pero ella había aprendido a silenciar esa voz con los años, convenciéndose de que así eran las cosas, que soñar era para los jóvenes, que a su edad lo sensato era mantenerse en lo conocido. Elena había crecido en un hogar donde la fe era importante. Su abuela, que en paz descanse, solía decirle que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, que las pruebas eran preparaciones y que los finales eran simplemente nuevos comienzos disfrazados. Pero con el paso del tiempo, entre las facturas por pagar, las responsabilidades que nunca terminaban y las desilusiones que se acumulaban como polvo en los rincones, Elena había dejado de escuchar esas palabras de sabiduría. Todavía iba a la iglesia los domingos, más por costumbre que por convicción, y sus oraciones se habían vuelto mecánicas, palabras repetidas sin sentir realmente lo que decía. La primera señal llegó en un momento que parecía ordinario. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el cielo parece un techo bajo que oprime el alma. Elena estaba en su escritorio, revisando los mismos reportes de siempre, cuando de repente sintió una inquietud profunda en el pecho. No era ansiedad exactamente, era algo diferente, como si algo dentro de ella se hubiera despertado después de años de hibernación. Era una sensación de insatisfacción que no podía ignorar, un sentimiento de que había algo más, de que su vida no podía ser solo esto. Se quedó mirando por la ventana, viendo las nubes moverse lentamente, y por primera vez en años, se preguntó, ¿es esto todo? ¿Es esto para lo que nací? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena se arrodilló junto a su cama y oró de verdad. No recitó las palabras de siempre, sino que habló desde el corazón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dios, si hay algo más para mí, muéstramelo. Si tengo un propósito que no he cumplido, ayúdame a encontrarlo. No sé qué hacer con esta inquietud que siento, pero confío en que tú sabes. Fue una oración simple, honesta, desesperada incluso, pero salió de lo más profundo de su ser. Lo que Elena no sabía es que esa inquietud divina, esa insatisfacción santa, era la primera señal de que Dios estaba moviendo cosas en su vida. Porque, verás amigo, cuando Dios está preparando un cambio grande, lo primero que hace es inquietar tu espíritu. Te hace sentir incómodo donde estás porque quiere moverte hacia donde debes estar. Es como cuando un pájaro empuja a sus polluelos fuera del nido, no porque no los ame, sino precisamente porque los ama y sabe que necesitan volar. Esa sensación de que algo no está bien, de que hay más esperando por ti, no es casualidad. Es Dios susurrando a tu alma, prepárate, porque lo que tengo para ti es mucho más grande que donde estás ahora. Las semanas pasaron y Elena comenzó a notar la segunda señal, aunque al principio no la reconoció como tal. Las puertas que antes estaban abiertas empezaron a cerrarse. Había estado esperando una promoción en su trabajo durante años, y finalmente había llegado el momento de las evaluaciones. Ella sabía que tenía todas las credenciales, toda la experiencia, había dado lo mejor de sí misma durante casi 2 décadas. Pero cuando llegó el anuncio, el puesto fue para alguien más, para alguien con menos experiencia, menos tiempo en la empresa. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se encerró en el baño de la oficina y lloró lágrimas amargas de frustración y decepción. ¿Por qué, Dios,
preguntó en voz baja, mirándose en el espejo con los ojos enrojecidos. He trabajado tan duro, he sido tan fiel. ¿Por qué me cierras esta puerta? Lo que Elena no comprendía en ese momento era que Dios no estaba castigándola, sino protegiéndola. Estaba cerrando puertas que la habrían mantenido atrapada en un lugar donde ya no debía estar, en un camino que no la llevaría a su verdadero destino. Porque cuando Dios está preparando algo nuevo, tiene que cerrar algunas puertas para que no te quedes aferrado a lo viejo. Tiene que hacer que lo conocido se vuelva imposible para que te atrevas a caminar hacia lo desconocido. En las siguientes semanas, otras puertas se cerraron. Una solicitud de préstamo que había hecho para remodelar su casa fue negada. Una relación que había estado tratando de mantener a flote finalmente se rompió. Parecía que todo lo que tocaba se desmoronaba entre sus dedos. Elena se sentía perdida, como si estuviera caminando en la oscuridad sin saber hacia dónde iba. Sus amigas le decían que estaba pasando por una mala racha, que las cosas mejorarían pronto, pero ella sentía que era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Fue entonces cuando llegó la tercera señal, y esta fue imposible de ignorar. Elena comenzó a tener sueños, sueños vívidos que la dejaban inquieta al despertar. No eran pesadillas, pero tampoco eran sueños ordinarios. En ellos, se veía a sí misma en lugares que nunca había estado, haciendo cosas que nunca había hecho. En uno de los sueños, estaba de pie frente a un grupo de mujeres, hablándoles con una pasión que nunca había sentido en su vida despierta. En otro, estaba escribiendo, las palabras fluían de sus dedos como un río que no podía detenerse. Siempre despertaba con lágrimas en los ojos y un sentimiento de nostalgia por algo que aún no había vivido. Una noche, después de uno de estos sueños particularmente intensos, Elena se levantó de la cama y fue a la sala. Eran las 3 de la mañana, esa hora en que el mundo parece detenerse y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir. Tomó su vieja Biblia, la que su abuela le había regalado años atrás, y la abrió al azar. Sus ojos cayeron en un versículo que hablaba de nuevos comienzos, de cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Mira que estoy haciendo algo nuevo, leyó en voz baja, y sintió como si esas palabras hubieran sido escritas específicamente para ella, para ese momento exacto de su vida. Porque, amigos, cuando Dios está preparando un cambio, a menudo habla a través de sueños y visiones. No siempre son literales, no siempre muestran exactamente lo que va a pasar, pero son ventanas hacia el futuro que Él está construyendo para ti. Son como tráilers de la película que tu vida está por convertirse. Si has estado teniendo sueños que te inquietan, que te llenan de un anhelo inexplicable, que te muestran posibilidades que parecen imposibles, presta atención. Dios podría estar mostrándote hacia dónde te está llevando. La cuarta señal llegó de una manera que Elena jamás habría anticipado. Comenzó a encontrarse con personas que parecían colocadas en su camino por un propósito específico. Un día, en el autobús, se sentó junto a una mujer que empezó a contarle su historia, sin que Elena preguntara nada. La mujer había dejado su trabajo corporativo a los 45 años para empezar su propio negocio de ayudar a otras mujeres a encontrar su propósito. Fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, dijo la mujer con una sonrisa radiante, pero también lo más liberador. Dios me mostró que mi seguridad no estaba en un cheque de pago, sino en confiar en el plan que Él tenía para mí. Elena escuchó con el corazón acelerado, sintiendo que esas palabras no eran casuales, que habían sido dichas específicamente para sus oídos. Unos días después, en la cafetería donde compraba su café de las mañanas, comenzó a conversar con la mujer que atendía, y descubrió que ella había sido maestra durante 20 años antes de decidir empezar ese pequeño negocio. Un día desperté y supe que tenía que hacer un cambio, le confió mientras preparaba su bebida. Fue como si Dios me dijera, ya es tiempo, confía en mí. Y aunque daba miedo, nunca me he arrepentido. Estas conversaciones no parecían coincidencias. Cada persona que Dios ponía en el camino de Elena era como un espejo que reflejaba las posibilidades que ella había enterrado bajo capas de miedo y conformismo. Eran testimonios vivientes de que el cambio era posible, de que Dios realmente guiaba los pasos de quienes confiaban en Él. Porque cuando Dios está preparando algo grande en tu vida, comienza a conectarte con personas que han caminado caminos similares, personas que pueden inspirarte, guiarte, mostrarte que lo que sientes en tu corazón no es una locura sino un llamado divino. La quinta señal fue quizás la más dolorosa, pero también la más transformadora. Elena comenzó a experimentar lo que solo puede describirse como un proceso de despojo. Cosas que había valorado durante años empezaron a perder su importancia. El reconocimiento en su trabajo, que antes buscaba con tanto ahínco, ya no le importaba. Las posesiones materiales que había acumulado comenzaron a sentirse como cadenas más que como tesoros.
Incluso algunas relaciones que había mantenido por costumbre empezaron a revelar su falta de profundidad. Hubo una tarde en particular, estaba en su casa rodeada de todas sus cosas, y sintió un peso abrumador. Miró alrededor y se dio cuenta de que había pasado años llenando espacios vacíos con objetos que nunca pudieron llenar el vacío en su alma. Comenzó a llorar, no de tristeza sino de una extraña mezcla de dolor y liberación. Era como si Dios estuviera quitando capa tras capa de apegos, despojándola de todo lo que no era esencial, preparándola para viajar más ligero hacia su nuevo destino. Empezó a regalar cosas, a simplificar su vida, y con cada cosa que soltaba, sentía que respiraba un poco mejor. Terminó relaciones que solo la drenaban emocionalmente. Dejó de asistir a eventos sociales que no le aportaban nada significativo. Fue un proceso difícil, porque cada despojo dolía, cada adiós pesaba en su corazón. Pero al mismo tiempo, sentía una libertad creciente, como si se estuviera quitando un abrigo demasiado pesado que había cargado durante años. Y es que, amigos, cuando Dios está preparando algo nuevo, tiene que despojarnos de lo viejo. Tiene que quitar de nuestras manos lo que nos impide recibir lo nuevo que Él quiere darnos. Es como cuando necesitas cargar algo valioso pero tus manos están llenas de cosas sin importancia. Dios, en su amor, nos hace soltar lo que no necesitamos para que podamos recibir lo que Él tiene preparado. Puede doler, puede sentirse como pérdida, pero en realidad es preparación, es liberación, es Dios haciendo espacio en tu vida para algo mucho mejor. La sexta señal llegó cuando Elena comenzó a sentir un hambre insaciable por las cosas de Dios. De repente, las oraciones mecánicas de antes ya no eran suficientes. Quería más. Empezó a levantarse temprano no por obligación sino por deseo, ansiosa por tener esos momentos de intimidad con su Creador. La Biblia, que antes leía por cumplimiento religioso, se convirtió en un tesoro que no podía dejar de explorar. Cada palabra parecía saltar de las páginas y hablarle directamente a su situación. Comenzó a buscar momentos de silencio, de soledad con Dios, algo que antes le parecía aburrido o innecesario. Ahora esos momentos eran oxígeno para su alma. Se encontraba orando mientras preparaba la comida, mientras caminaba por las calles, mientras esperaba el autobús. No eran oraciones formales, eran conversaciones íntimas con aquel que estaba transformando su vida. Háblame, Señor, susurraba constantemente. Muéstrame qué quieres de mí. Guía cada uno de mis pasos. Una mañana, mientras estaba en oración, sintió algo que nunca había experimentado antes. Era como si una voz, no audible pero más real que cualquier sonido, le dijera, te he estado preparando para esto toda tu vida. Todo lo que has pasado, cada dolor, cada decepción, cada momento de oscuridad, era preparación para lo que viene. Confía en mí. Elena abrió los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No sabía exactamente qué venía, pero sabía con certeza que Dios estaba al control. Porque cuando Dios está preparando un cambio grande, enciende en ti un hambre espiritual que no puede ser satisfecha con nada más que Él. Te lleva a un lugar de intimidad donde puede hablarte claramente, donde puede revelar sus planes, donde puede fortalecerte para lo que viene. Si sientes que tu corazón anhela más de Dios, si tus oraciones se han vuelto más intensas, si la palabra cobra vida de una manera nueva, presta atención. Dios te está preparando, está afinando tu oído espiritual para que puedas escuchar sus instrucciones para la siguiente etapa. La séptima señal fue la confirmación final, y llegó de la manera más inesperada. Elena estaba caminando por el parque un domingo por la tarde, después de la iglesia. Había ido allí buscando un momento de paz, de reflexión. Se sentó en una banca bajo un árbol viejo y frondoso, cerró los ojos y simplemente respiró. Cuando los abrió, vio a una niña pequeña que había perdido su pelota, llorando porque no podía alcanzarla en unos arbustos. Sin pensarlo, Elena se levantó y fue a ayudarla. Recuperó la pelota y se la entregó a la niña, cuyo rostro se iluminó con la sonrisa más hermosa que había visto. La madre de la niña se acercó, agradeciéndole efusivamente. Y entonces, de la nada, le dijo, disculpa si esto suena extraño, pero mientras te veía con mi hija, sentí en mi corazón que tenía que decirte algo. Dios me dijo que te dijera, es tiempo. No tengas miedo. Da el paso. Elena se quedó congelada, sintiendo como si el aire abandonara sus pulmones. La mujer la miró con ojos llenos de comprensión y añadió, no sé qué significa para ti, pero espero que tenga sentido. Y se fue, tomando la mano de su hija, dejando a Elena temblando en medio del parque. Esa fue la confirmación divina que Elena necesitaba. Todas las piezas encajaron en ese momento. La inquietud, las puertas cerradas, los sueños,
las personas en su camino, el despojo, el hambre espiritual, y ahora esta palabra profética de una completa desconocida. Dios estaba hablando, estaba confirmando, estaba diciendo, sí, todo lo que has estado sintiendo es real. Es mi voz. Es mi guía. Es tiempo de moverte. Al día siguiente, Elena entró a la oficina con un sobre en las manos. Su carta de renuncia. Le temblaban las manos mientras la entregaba, pero su corazón estaba en paz. No tenía todos los detalles resueltos, no tenía un plan perfecto, pero tenía algo mucho más valioso, tenía la certeza de que Dios la estaba guiando. Había ahorrado algo de dinero, no mucho, pero suficiente para algunos meses. Y más importante, tenía fe de que el mismo Dios que había estado preparando este cambio no la abandonaría ahora. Los siguientes meses fueron una aventura de fe. Elena comenzó a escribir, algo que siempre había amado pero que había abandonado por ser práctica. Las palabras fluían de ella como un río que había estado reprimido durante años. Escribió sobre la fe, sobre la esperanza, sobre el proceso de encontrar tu propósito. Comenzó un blog modesto, luego fue invitada a hablar en grupos pequeños de mujeres. Una cosa llevó a la otra, y antes de que se diera cuenta, estaba viviendo exactamente lo que había visto en sus sueños. No fue fácil, hubo momentos de duda, momentos en que el dinero escaseaba y el miedo trataba de paralizarla. Pero cada vez que sentía que se tambaleaba, Dios enviaba una confirmación, una puerta se abría, una oportunidad aparecía. Conoció a personas increíbles que se convirtieron en mentores, en colaboradores, en amigos del alma. Su vida se transformó de una existencia gris y predecible a una aventura colorida llena de propósito. 2 años después, Elena estaba de pie frente a un salón lleno de mujeres, compartiendo su historia, ayudándolas a reconocer las señales en sus propias vidas. Miraba los rostros atentos, los ojos llenos de lágrimas y esperanza, y se maravillaba de cómo Dios había tomado su vida y la había usado para tocar otras vidas. Todo tenía sentido ahora. Cada puerta cerrada había sido una redirección. Cada despojo había sido una preparación. Cada momento de incertidumbre había sido una oportunidad para crecer en fe. Todo lo que necesitaba, les decía a esas mujeres con voz llena de convicción, era reconocer las señales y tener el valor de responder. Dios había estado preparando este cambio desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Él estaba orquestando cada detalle, moviendo piezas que yo ni siquiera podía ver, preparando el camino mientras yo todavía estaba reuniendo el coraje para caminarlo. Y es que así trabaja Dios, amigos. Él no nos lleva de golpe de un lugar a otro. Nos prepara, nos equipa, nos transforma paso a paso. Nos va mostrando señales, dejando pistas, susurrando a nuestro espíritu. Y cuando finalmente estamos listos, cuando hemos pasado por el proceso necesario de preparación, entonces abre las puertas y dice, ahora, camina. Yo voy contigo. Tal vez mientras escuchas esta historia, algo en tu interior se está removiendo. Tal vez reconoces algunas de estas señales en tu propia vida. Esa inquietud que no puedes explicar, esas puertas que se están cerrando sin importar cuánto te esfuerces en mantenerlas abiertas, esos sueños que te despiertan en medio de la noche con el corazón acelerado, esas personas que aparecen en tu camino hablándote de cambios y nuevos comienzos. Tal vez has estado en un proceso de despojo, sintiendo que todo lo que conocías se está desmontando, y te has preguntado si estás siendo castigado cuando en realidad estás siendo preparado. O quizás has sentido ese hambre creciente por las cosas de Dios, esa necesidad de más intimidad, más claridad, más dirección. Y tal vez incluso has recibido confirmaciones, palabras de extraños que parecían saber exactamente lo que necesitabas escuchar, coincidencias que son demasiado perfectas para ser casuales, momentos donde sentiste claramente la voz de Dios diciéndote, es tiempo. Muévete. Confía en mí. Si es así, quiero que sepas algo muy importante, no estás loco. No estás imaginando cosas. Eso que sientes es real. Es Dios moviéndose en tu vida, preparando algo grande, algo que va más allá de lo que puedes ver ahora mismo. Y sé que da miedo. Sé que la incertidumbre puede ser paralizante. Sé que dejar lo conocido, aunque sea insatisfactorio, se siente más seguro que aventurarse hacia lo desconocido. Pero también sé esto, el mismo Dios que está preparando el cambio es el mismo que te va a sostener a través de él. Él no te va a dejar a mitad del camino. No va a encender este fuego en tu corazón para luego abandonarte. Cada señal que te ha mostrado es una confirmación de su presencia, de su guía, de su plan para tu vida. Y aunque no puedas ver el panorama completo, aunque no tengas todos los detalles resueltos, puedes confiar en aquel que sí los tiene todos claramente ante él. Elena aprendió algo fundamental en su proceso, algo que ahora enseña a cada persona que cruza su camino:
la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de obedecer a Dios a pesar del miedo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el siguiente paso. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas seguir la luz que Dios pone ante tus pies en este momento. Porque Dios no revela todo el plan de una vez, nos lo va mostrando paso a paso, enseñándonos a depender de Él, a confiar en Él, a caminar por fe y no por vista. Y quiero que sepas algo más, el hecho de que estés escuchando esta historia no es coincidencia. De todas las cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, estás aquí, escuchando sobre las señales de que Dios está preparando un cambio en tu vida. Tal vez es porque Dios mismo te trajo aquí, porque estas palabras son para ti, porque es su manera de confirmarte que lo que has estado sintiendo es verdadero, que Él está trabajando en tu vida incluso en este preciso momento. Hay algo hermoso en el proceso de preparación de Dios. Él no desperdicia nada. Cada experiencia, cada prueba, cada momento de dolor o confusión, todo tiene un propósito en el gran diseño de tu vida. Como un maestro artesano que cuidadosamente moldea el barro, Dios ha estado moldeándote, preparándote, equipándote para este momento. Las pruebas te han dado fuerza. Las decepciones te han enseñado resiliencia. Los momentos de soledad te han preparado para la intimidad con Él. Todo ha tenido un propósito. Y cuando finalmente des ese paso, cuando finalmente respondas al llamado que Dios ha puesto en tu corazón, vas a mirar atrás y todo va a tener sentido. Vas a ver cómo cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas, cómo cada desvío era en realidad una redirección hacia tu verdadero destino. Vas a maravillarte de la sabiduría de Dios, de cómo Él podía ver lo que tú no podías ver, de cómo estaba trabajando en lo invisible mientras tú te preocupabas por lo visible. Elena hoy es otra persona. No porque haya cambiado su esencia, sino porque finalmente está viviendo como la persona que Dios siempre supo que ella era. Ya no vive en la sombra de lo que podría ser, sino en la luz de lo que es. Ya no pasa sus días contando las horas hasta que termine el trabajo, sino viviendo con pasión y propósito cada momento. Y lo más hermoso es que su historia está ayudando a otras personas a reconocer sus propias señales, a tener el coraje de responder a sus propios llamados, a confiar en que Dios tiene algo increíble preparado para ellos también. Porque ese es el plan de Dios, ¿sabes? No solo transformar tu vida, sino usar tu transformación para inspirar a otros. Tu historia de fe, tu aventura de obediencia, tu testimonio de cómo Dios te llevó de donde estabas a donde debías estar, eso va a ser luz para alguien más que está caminando en la oscuridad que tú ya atravesaste. Tu cambio no es solo para ti, es para todos aquellos que van a ser tocados, inspirados y transformados al ver lo que Dios hizo en ti. Así que si estás en ese lugar de transición, si estás viendo las señales pero todavía no has dado el paso, déjame decirte lo mismo que aquella mujer en el parque le dijo a Elena: es tiempo. No tengas miedo. Da el paso. El mismo Dios que ha estado preparando este cambio va a estar contigo en cada momento. Va a proveer lo que necesites. Va a abrir las puertas que necesitan abrirse. Va a conectarte con las personas correctas en el momento correcto. Va a darte la sabiduría, la fuerza, la gracia para caminar este nuevo camino. Y recuerda, no tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que saber exactamente cómo va a funcionar todo. Solo necesitas dar el primer paso en obediencia, y Dios se encargará del resto. Porque así ha sido siempre con Él. Él le pidió a Abraham que dejara todo sin decirle exactamente a dónde iba. Le pidió a Moisés que confrontara a Faraón sin darle todas las respuestas. Le pidió a los discípulos que lo siguieran sin mostrarles el mapa completo del viaje. Y en cada caso, Él estuvo con ellos, guiándolos, sosteniéndolos, cumpliéndoles cada promesa. Lo mismo hará contigo. Porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue siendo fiel a sus promesas. Sigue siendo el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de los imposibles, el Dios que hace caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Y si Él puso estas señales en tu vida, si Él encendió este fuego en tu corazón, puedes estar absolutamente seguro de que Él va a completar la obra que comenzó en ti. Mientras te preparas para este nuevo capítulo, rodéate de personas que entienden lo que es caminar por fe. Busca mentores que hayan recorrido caminos similares. Mantén tu tiempo a solas con Dios como prioridad, porque vas a necesitar esa conexión íntima para navegar lo que viene. Lee su palabra con hambre, busca su rostro con pasión, confía en su corazón cuando no puedas ver su mano. Y cuando vengan los momentos de duda, y vendrán, regresa a las señales que Él te ha mostrado. Recuerda lo que te ha confirmado. Afírmate en las promesas que Él te ha dado. La historia de Elena no es única. Hay miles, millones de historias como la suya, de personas que reconocieron las señales,
que tuvieron el coraje de responder, que dejaron la seguridad de lo conocido para aventurarse hacia lo desconocido con Dios como su guía. Y cada una de esas historias es un testimonio del poder transformador de confiar en Dios, de obedecer cuando Él llama, de creer que Él tiene preparado algo mejor que lo que podemos ver o imaginar. Y tu historia puede ser la próxima. De hecho, tu historia ya está siendo escrita. Dios ya está moviendo las piezas, ya está preparando el terreno, ya está abriendo caminos. Lo único que falta es que tú respondas, que digas sí, que des ese paso de fe que te está llamando a dar. Y cuando lo hagas, cuando cruces ese umbral de obediencia, vas a descubrir que del otro lado está todo lo que tu corazón ha estado anhelando. Vas a descubrir el gozo de vivir en tu propósito, la satisfacción de estar exactamente donde Dios te quiere, la plenitud de ser quien Él te creó para ser. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que las opiniones de otros te desalienten. No dejes que la falta de recursos visibles te paralice. Porque cuando Dios te llama, Él ya proveyó todo lo que vas a necesitar. Solo necesitas comenzar a caminar, y lo que necesitas aparecerá en el camino. Así trabaja la fe.